Saludos, les habla su profesora, la licenciada Yasmín Castellano, y el tema que vamos a desarrollar en este video es sobre el pensamiento educativo bolivariano. El Libertador expresó gran preocupación e interés por el desarrollo de la educación a través de su acción política. El pensamiento educativo bolivariano tuvo influencia de las ideas libertarias, progresistas y revolucionarias de la época, pero al mismo tiempo se apoyó en la realidad específica de los países americanos. Bolívar expresó sus ideas en diferentes documentos, decretos, discursos y cartas personales. En ellos, reflejó su deseo de hacer una educación diferente a la tradicional, activa, ciudadana y vinculado estrechamente a la vida. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pensamiento expresado en el Congreso de Angostura, donde el libertador Simón Bolívar refleja su más noble pasión. El 27 de junio de 1870, el presidente Antonio Guzmán Blanco promulgó el decreto 1723 de instrucción pública gratuita y obligatoria para toda Venezuela. Su importancia radica en el impulso que se le da a la educación en el país, con la inclusión de la población de escasos recursos económicos. Las ideas educativas del Libertador estaban orientadas inicialmente a la patria y luego a los individuos. Sin embargo, le daba prioridad a la educación sobre la acción bélica, a la cual consideraba como un medio para alcanzar la libertad y la independencia. Decía: cuando el pueblo, por medio de la instrucción, sepa lo que son sus deberes y derechos, habremos consolidado la República. En Venezuela manifestó varias veces su preocupación por mejorar el sistema educativo y dictó medidas con esa finalidad. Entre ellas, la creación de las escuelas primarias basadas en el sistema de enseñanza de José Lancaster, a quien Bolívar conoció en Londres e invitó a Venezuela, la reforma de los estatutos de la Real y Pontificia Universidad de Caracas para adaptarla a la nueva realidad del país y actualizar su funcionamiento tanto académico como administrativo. En Colombia decretó en el año 1829 la obligatoriedad de la educación y creó centros de enseñanza, así como numerosos colegios. En Perú, creó la Universidad de Cusco, así como los colegios para varones y hembras. Como hemos visto, el interés del Libertador por la educación era constante. Debemos destacar uno de sus pensamientos: las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ahora hablaremos del papel del Estado en la educación. En julio de 1980 se crea la Ley Orgánica de la Educación, donde se deja clara la finalidad del sistema educativo venezolano y la responsabilidad que el Estado tiene en ella. Luego, en agosto del 2009, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprueba la Ley Orgánica de Educación y fue promulgada por el presidente de la República, Hugo Chávez, 2 días después. En esta ley se establecen los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes de la educación. El Estado asume la educación como función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social. Igualmente asume la educación como el proceso esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia educativa, ejerce la rectoría del sistema educativo. En consecuencia, garantiza, entre otros, el derecho pleno a una educación y la gratuidad de dicha educación. También regula, supervisa y controla, entre otros, el funcionamiento del sistema educativo, del subsistema educativo.
y los programas y proyectos educativos, además de planificar, ejecutar y coordinar políticas y programas, promover, integrar y facilitar la participación social, promover la integración cultural, educativa, regional y universal. El concepto del poder moral fue desarrollado por el libertador Simón Bolívar de acuerdo a la propuesta realizada en su proyecto de Constitución. El poder moral sería una institución destinada a la formación ciudadana y a cuidar que el acceso a cargos públicos y su ejercicio estuvieran vedados a aquellos hombres y mujeres que carecieran de principios éticos. En su sentido más amplio, lo que pretende el poder moral, propuesto por Bolívar y recogido por la actual Constitución venezolana, es estudiar, constatar y castigar violaciones a la ley y abusos cometidos por los gobernantes, además de cuidar que los ciudadanos no dejen de lado sus obligaciones morales y éticas. Hasta aquí el tema del pensamiento educativo bolivariano. A continuación, les dejo las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención.